Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más aquí a Biografía del Misterio, en donde nos dedicamos a relatar, contar y narrar aquellos sucesos paranormales, extraños y pues más que nada todo lo que tenga que ver con lo terrorífico. El día de hoy pues vamos a darle inicio a lo que son estos relatos, estas historias, los mitos y leyendas que tenemos preparados para todos ustedes. Déjenme decirles que tenemos dos relatos que ya tenía tiempo que no habíamos podido sacar, esto por las fechas que han estado sucediendo y como saben pues son fechas de festejo. Entonces en ese sentido pues tratamos de disfrutarlas más que nada. El día de hoy vamos a dar inicio con estos relatos. Déjenme decirles que vamos a contar relatos desde un principio. Tenemos dos relatos sumamente interesantes que nos han ido comentando en algún momento los seguidores. Agradecerle a estos dos seguidores que nos mandan sus experiencias y de esta forma vamos a dar inicio a lo que son estas historias, mitos y leyendas que tenemos para todos ustedes. Como saben, yo soy Biografía del Misterio y así me puedes encontrar en todas las redes sociales y en Spotify y YouTube de la misma forma. Ahí vas a poder encontrar lo que son estas historias, lo que hemos ido contando a lo largo de estos meses y cosas como esas. Recuerden seguirme en todas las demás redes sociales para que no se les vaya a olvidar en algún momento determinado, que ahí pues están todos los episodios que hemos ido acompañando a estas experiencias paranormales. Nuestra primera historia viene desde el estado, o viene más que nada de Sonora, esto aquí ubicado en México. Para todos los que conocen, pues, o para todos los que son de aquí de México, esta historia es mexicana, pero sin embargo, es una historia bastante interesante, por lo que vamos a ir desahogándola conforme avanza el tiempo y esperemos que sea de su agrado esta mañana de relatos paranormales. Muy buenos días también para Makiri, que ya nos está acompañando, al igual que para Layu, que también ya se encuentra con nosotros una vez más aquí en Biografía del Misterio. Saludos en especial para mis moderadoras que ya se encuentran aquí, tanto Les como Sandra, y muchas gracias a Layu y a Les por los regalos. El día de hoy pues vamos a darle inicio. Buen día también para Araceli, y al igual que para Black, que ya también nos está acompañando en esta ocasión con estos relatos. Esta historia comienza de la siguiente forma. Es una familia. Esta familia menciona, o como tal su narrativa comienza de esta forma. Ellos, pues obviamente vivían en algún lugar determinado, pero se mudaron a Sonora. Aquí viene algo sumamente interesante. Ellos mencionan que por cuestiones de trabajo de su esposo, pues obviamente en su familia tenía que ser el sustento esta persona, y entonces en ese momento lo que sucedió fue que su esposo tuvo que cambiar de sede. Al cambiar de sede, lo que ocurrió fue que él pues tuvo que dejar el estado donde radicaban comúnmente. Esta era una familia conformada, si no estoy mal, por nada más 4 personas, 2 hijos, el esposo y la esposa. Entonces, de esa forma, muchas gracias por los regalos. De esa forma es que comienza esta narrativa. Cuando ellos se mudan del estado proveniente donde eran originarios, llega el momento en el que arriban a lo que sería el estado de Sonora. Aquí es en donde su esposo tuvo unas situaciones muy extrañas y lo voy a mencionar así de esta forma. ¿Por qué? Porque él cuando se muda a este lugar, tratan de conseguir lo que sería primero un departamento en donde pudieran vivir. Aquí lo interesante es que menciona esta familia en su narrativa que el esposo se fue primero a este lugar para poder conseguir el departamento. Cuando él llega trata de conseguir el departamento y de esa forma pues es que se queda en algún momento determinado en este lugar. Ya posteriormente, el esposo manda a traer a su familia. Cuando la familia llega a lo que sería este departamento o esta casa, entonces empiezan a instalarse poco a poco en este lugar para ser una familia como tal conformada en este sitio. Después de esta situación, nos relatan que aquí es en donde el esposo no había contado muchas cosas acerca de este lugar. Esta familia en su narrativa comenta que el lugar en donde estaban rentando, las situaciones eran las siguientes. Él tenía que buscar un lugar, entre comillas, ya que no conocía el estado como tal, un lugar que fuera cercano a su lugar de trabajo. Entonces, por ende,
tendría que estar buscando pues un lugar más cercano que no le generara tanto problema o tanto conflicto a la hora de estarse trasladando. El esposo no había comentado nada. ¿Y esto por qué? Porque sí hubo algunas situaciones extrañas ahí en este departamento mientras se lo estaba buscando. Curiosamente, el departamento se encontraba en una zona en la cual, pues obviamente, estaba cercana a su trabajo. Sin embargo, era muy curioso el hecho de que este departamento, pues, fuera barato. Era un departamento grande, un departamento bien y algo que podríamos decir no se había generado ninguna situación extraña. Lo único extraño que no había comentado su esposo era que en este departamento se sentía algo extraño. Ellos relatan en su narrativa que este lugar era un lugar que apenas se estaba remodelando como tal. El departamento anteriormente había tenido algunos desperfectos, sin embargo, el dueño ya lo había nuevamente reformado. Cuando se reforma este lugar, llega el esposo a buscar lo que sería un nuevo lugar para su vivienda y para su familia, y él dice que ahí en ese lugar, cuando llegó el momento en el que arribaron, nuevamente le volvió a dar esta sensación, una sensación de extrañeza, una sensación en la cual, pues, obviamente se sentía algo distinto. Relata que el ambiente era pesado, y con pesado él se refiere a una situación en donde se sentía observado en cada momento. Sin embargo, esta situación ya le había ocurrido a él anteriormente cuando estaba buscando estos lugares o esta casa. No había comentado nada a su familia, no le había dicho a nadie lo que era correspondiente a sus sensaciones. Cuando llega su familia, llegan sus dos pequeños hijos, empiezan a acomodar sus cosas, se dan cuenta que el departamento está recién pintado por la parte de adentro. Entonces, cuando ya están acomodando todas sus cosas, recuerda a esta persona o esta familia en su narrativa que llegó el momento en el que a la hora de acomodar algunos muebles en la casa, la pintura empezó a caerse. Se les hizo bastante extraño porque era recién pintado como tal el departamento. Ellos mencionan que era como si este departamento se estuviera pelando. Las paredes era como si se estuvieran pelando y de ahí se quedaban como manchones extraños. El color de abajo no variaba mucho del color que normalmente tenía el departamento. El color de abajo como tal era un color crema o arena y el color nuevo era un color blanco. Entonces, en este sentido, la persona relata que esa fue la primera situación extraña que estaba sucediendo ahí en este lugar. Sin embargo, pues no le dieron más importancia ni mayor importancia. ¿Esto dónde sucede? Sucede en el cuarto de sus hijos. Sus hijos obviamente tenían un cuarto compartido, pero aquí relatan ellos que aparte del cuarto de lo que sería el principal, el de ellos, el del papá y la mamá, existían otros dos cuartos. Cada hijo podía tener uno. Sin embargo, ellos querían encontrarse juntos en el mismo cuarto. Entonces, por esta situación, pues es que habían acomodado todas sus cosas en este lugar. Relatan que después de esta situación de encontrarse con lo que sería pues el departamento recién pintado y que se hubiera caído esta situación, no le dieron mucha importancia, simplemente marcaron al dueño del departamento y le comentaron esa situación. ¿Sabe qué? Cuando nosotros estábamos acomodando algunos muebles en el cuarto tal, es el cuarto de los niños, a la hora de estar arrimando unos muebles, chocamos en cierta medida lo que sería este mueble con la pared. Se empezó a caer un poco lo que es la pintura. Dice él que le mandan una fotografía en donde se veía descarapelada la pintura, como si algo nada más se hubiera despegado. Entonces, esta fue otra de las situaciones en donde esta persona relata que no le dieron mucha importancia. Cuando sucede esta situación, el señor menciona que el dueño le dijo que no había ningún problema, que si él podía pintarlo, pues lo iba a descontar de lo que sería parte de el pago mensual de este departamento. Sin embargo, el padre aquí mencionaba en su situación que lo que hizo fue dejar esto así, de esa forma. No hubo reforma, no hubo pintura, no hubo nada así por el estilo. Simplemente se quedó así. Con el paso de los días, el padre trabajaba. No mencionan a ciencia cierta el trabajo concreto de esta persona, pero lo que sí mencionan es que estaba como jefe o encargado de lo que sería un área de maquila. Maquilaban ciertas cosas, no mencionan tampoco qué cosas. Sin embargo, él dice que su trabajo muchas veces le demandaba horarios extra. Por ende, el padre muchas veces llegaba a las 11 o a las 12 de la noche, y esto por la carga de trabajo que él tenía en el lugar donde laboraba comúnmente.
Aquí es en donde mencionan que esta situación fue algo que empezó a mellar en la familia. Y lo digo mellar en el sentido de lo paranormal, no en el sentido familiar, porque la esposa fue la primera que empezó a tener estas circunstancias extrañas. Relata su esposa en esta narrativa que la primera ocasión que tuvo una experiencia extraña en esta casa fue un día en donde sus hijos apenas se estaban acostumbrando a lo que sería el nuevo colegio o la nueva escuela. Llegan de este lugar y la esposa les dice, oigan hijos, quieren comer algo que se les antoja. Cuando la señora estaba preparando esta situación, siente perfectamente cómo alguien la toca en la parte de la espalda. Ella menciona que es por la parte de su hombro, tantito atrás. Entonces, cuando siente esta parte como que alguien la toca, no menciona también como tal que sea una mano. Sin embargo, algo se encontraba ahí. Algo ya estaba ahí en ese momento. Se estaba manifestando de alguna forma oportuna para esta familia. Relata la señora que después de dar media vuelta y empezar a observar hacia el lugar, que era lo que estaba sucediendo, no había nadie concreto que se encontrara ahí. La señora dice que después de analizar la situación, llegó en el momento crucial de encontrarse con algo lógico. Dice, cuando yo me di la media vuelta y no vi a nadie, después regresé a hacer la comida de mis hijos, pero empecé a pensar las cosas. Mis hijos están pequeños. Ellos no pueden alcanzar a tocarme el hombro en donde yo sentí ese toque. Cuando la señora hace mención de esta situación, es algo en donde esta persona dice, no había nadie con la capacidad de poder tocar esa parte de mi cuerpo porque mis hijos son pequeños. Entonces llega el momento en el que la señora se da la vuelta, entrega la comida para sus hijos, comen y hasta ahí pasa. Llega el momento en el que el esposo arriba a lo que sería la casa. Cuando llega a la casa, esta señora le comenta la situación. ¿Sabes qué? Mira, yo sentí algo así, 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 de esta forma. Y entonces el esposo le dice, no te preocupes, no te sugestiones. Estas situaciones muchas veces suceden, pero a veces es por estrés, a veces es por cansancio, y tal vez es por el viaje, apenas te estás adaptando a este nuevo lugar en donde vivimos. La señora sin más no le da importancia, así como a la primera parte de la pintura. Pero ¿qué sucede? Sucede, aquí lo dicen así concretamente. Un día en la noche, mi hijo nos fue a despertar. Cuando nos fue a despertar fue porque él dice que su hermano estaba hablando con algo y que estaba caminando por la casa. Cuando estas personas se levantan por lo que mencionan, salen de su habitación y llegan al punto concreto en donde estaba su otro hijo, se dan cuenta que este chiquito se estaba golpeando contra una pared. El muchacho parecía o el niño parecía estar sonámbulo. Recuerdan que en ese momento su hijo, el otro, porque tenían aproximadamente la misma edad, el otro hijo les menciona a sus padres es que así ha estado en estos últimos días. Esto ya había pasado recurrentemente, sin embargo, los hijos no habían comentado nada, y mucho menos este hijo. Cuando la madre y el padre se enteran de que esto ya era una situación reiterada, entonces llega el momento en el que se están preguntando qué es lo que está sucediendo en este lugar, y más que nada qué es lo que está sucediendo con nuestro pequeño. Relata a esta familia que llegó el momento en donde ellos llevaron a su hijo con un psicólogo. Esto con la medida de poder entender qué sucedía, si tal vez algún tipo de pesadilla, algún tipo de terror nocturno, si su hijo sufría de alguna situación como sonambulismo, para poder resolver estas cosas, ¿no? Sin embargo, ya en el psicólogo lo que sucede es lo siguiente. El primer archivo, o se podría decir la primera situación que les mencionan a los padres, es que su hijo les decía a este psicólogo o a este especialista para tratarlo como tal, que él en las noches veía algo parecido a lo que sería una sombra de gran tamaño que se encontraba en el cuarto. La primera vez que la había visto, esta sombra no le hablaba. Posteriormente, como avanzaron las semanas, esta sombra se empezó a acercar más y más a este niño. Posteriormente a eso, entonces la sombra empezó a llamarlo, no por su nombre ni con palabras, sino en una situación de hacerle con una mano que viniera hacia él. El niño relata
que cuando esta sombra empezó a llamarlo, él se despertaba o él se levantaba de la cama y posteriormente a esto pues acudía a este lugar y después el niño no recordaba nada más. Lo curioso de esta experiencia, y después lo vamos a analizar, o tal vez después lo vamos a platicar, es que el pequeño decía ver esta sombra justamente donde se encontraba lo que sería la pintura quitada de este cuarto. Ellos no le habían dado importancia ni a esto ni a lo que sentía la esposa, hasta que llegó un momento determinado en que la esposa relata que ella, mientras se encontraba sola porque se dedicaba a ser ama de casa, por ende, se encontraba en su domicilio casi todo el día. Cuando ella se encontraba en su casa, lo único que alcanzó a ver concretamente fue una sombra de reojo, pero después de ver esa sombra de reojo, ella menciona que se encontraba dando vueltas en la casa porque estaba escombrando. A la hora de estar escombrando lo que sería esta casa, ella relata ver una sombra de reojo por la parte derecha, voltea hacia este lugar y de la parte izquierda alguien le habla. Ella dice no alcanzar a entender las palabras concretas. Lo único que más o menos alcanza a escuchar es algo así como fuera. Esas eran las palabras que esta entidad o este supuesto espíritu arraigado en este lugar le estaba diciendo a la esposa, a esta señora. La señora relata que después de escuchar lo que sería esta voz, que aproximadamente dijo esa palabra, fuera, pero no sabía concretamente qué palabra era. Cuando voltea hacia el lugar en donde escucha esta voz, se da cuenta que su cuerpo estaba completamente erizado. Y en ese momento la señora se da cuenta nuevamente que no hay nadie en la casa. Todas estas situaciones eran bastante extrañas. La persona, como sabía que vivían en departamentos, posiblemente el sonido se filtraba, posiblemente el sonido se encontraba en algún otro lugar, tal vez de alguna televisión de algún vecino, y se estaba colando a lo que sería pues parte de su departamento. Estas personas, por lo que mencionan, son gente exageradamente lógica. Siempre tratan de darle como tal una lógica a todas las cosas que están sucediendo. Porque ellos dicen, muchas veces son lo que sería la casa. A veces las casas retumban, a veces las casas tienen golpes, a veces por el concreto que se dilata con el calor, cosas como esas. Sin embargo, esto ya va más allá. Va más allá porque llega el momento en el que la esposa relata que cuando le comenta a su esposo, esta persona le dice, ¿sabes qué? Hay algo que no te he dicho. Hay algo que tampoco quise decirte al principio cuando nosotros nos venimos a este lugar. Y es que cuando yo llegué a rentar aquí para buscar un lugar a donde vivir, yo llegué a este lugar, se me hizo una buena opción. Está remodelado, está casi nuevo como tal, y aparte de eso, está cerca de mi trabajo y es accesible en precio. Esta situación no era como que algo que no les beneficiara a ellos y más que nada a él en concreto. Pero le dice, cuando yo llegué a rentar la casa, lo que sí sentí fue algo extraño. A la hora de pasar en esta zona de lo que es nuestra sala de estar y de lo que es la cocina, sentí perfectamente cómo alguien me estaba observando. Pero cuando yo entré al cuarto tal en donde están durmiendo los niños, también me di cuenta de algo raro. Ahí se siente como si alguien estuviera acompañándote, porque es como si alguien estuviera parado detrás de ti. El esposo no le había comentado nada a ella. Posteriormente a esta situación, el pequeño sigue teniendo estos terrores nocturnos, estas pesadillas alusivas a lo que sería esta sombra. Pero después de esto, su hijo, el que no había tenido ninguna experiencia, el que no había escuchado nada, el que tampoco había visto nada, resulta ser que les empieza a comentar en la familia que empezó a ver una sombra. Esta sombra, por lo que relata el pequeño, era una sombra que no era parecida a la que su hermano decía, sino que era otro tipo de sombra, alguien flaco, alguien de una estatura común o promedio, porque decía que era más o menos de la estatura de su mamá, y que esta persona siempre andaba caminando por la casa, y que cuando el pequeño trataba de alcanzarla, de un momento a otro se desvanecía, porque así lo dice su madre. Su madre dice que su hijo, de un momento a otro les empezó a platicar, hay alguien que está en la casa. Yo veo algo que está en la casa. Como estos eran niños como tal, ellos pensaban
sus padres, que esta situación tenía que ver con la imaginación, con situaciones así. Entonces, cuando este niño les comenta lo siguiente: cuando yo veo a esta sombra o cuando yo veo a este ser, trato de alcanzarlo, y si él está en un cuarto, yo salgo de donde estoy, voy a ese cuarto y ya no está. Muchas veces el pequeño menciona que esta sombra se ingresaba a lo que sería el cuarto de sus padres. Cuando él llegaba al cuarto de sus padres, no había forma de que saliera de ese lugar. Sin embargo, esta sombra ya no se encontraba. El pequeño hablaba de una masa oscura, definida, que se encontraba en este lugar. Sin embargo, no había una situación razonable que pudiera explicar por qué se desvanecía de un momento a otro. Cuando esto sucede, entonces llega el momento en el que el padre relata las situaciones que estamos comentando. El padre dice llegar una noche del trabajo. Ese día llegué tarde porque estaba cumpliendo horas extras. Y entonces cuando llegué a la casa, a la hora de meter la llave en la casa, sentí como si algo me hubiera dado toques en los dedos. Cuando el señor ingresa a la casa, se da cuenta que la casa está más fría de lo común. Entonces, dice él pensando, tal vez es porque aquí es más frío que en donde vivíamos antes. Y esto con una situación de decir, ¿sabes qué? Pues no estamos acostumbrados al clima de acá. El señor ingresa a la casa, empieza a hacer sus cosas y se prepara algo de cenar. Cuando se está preparando un café para comer y poder acostarse a dormir el señor, relata que escucha cómo alguien viene caminando de donde sería el cuarto de su esposa. A la hora de escuchar estos pasos, el señor le dice: no te levantes, no te preocupes, yo me sirvo de comer, descansa y ahorita te alcanzo. Después de esa situación, el señor relata no escuchar más los pasos. Posteriormente a esto, se queda sorprendido. ¿Por qué? Porque no escuchó la puerta abrirse ni cerrarse de su cuarto. El señor en ese momento, pensando que era tal vez su esposa, se da cuenta que no podía ser su esposa. Camina hacia su cuarto, ingresa al cuarto, y entonces su esposa se encontraba recostada profundamente dormida ahí en su cama. El señor, después de esta situación, regresa a la cocina, se prepara el café, calienta la comida, empieza a comer, y posteriormente a esto, ahí es en donde el señor escucha algo. Él dice: cuando yo estaba comiendo, recuerdo perfectamente que le estaba tomando casi a mi taza de café, y a la hora de ponerla cerca de mi boca escuché algo parecido afuera. Nuevamente la misma voz, nuevamente la misma palabra. Sin embargo, no era la misma persona, se podría decir. Ya le había sucedido a su esposa, pero su esposa todavía no había comentado a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo. Cuando el esposo dice que si él logra escuchar este sonido de fuera, es el momento en el que deja caer la taza. Porque dice: cuando yo escucho que alguien me dice fuera, atrás de mí, estaba tomando café en ese momento. Suelto la taza, se cae, porque mi cuerpo se quedó completamente rígido. Se quedó inmóvil esta persona. Se escucha el estruendo de lo que sería la taza, y posteriormente a esto sale la esposa de su cuarto y lo ve ahí y le pregunta: ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Y el señor le contesta: sí, no te preocupes, no hay ningún problema. El señor relata en esta situación que no trató de decirle o explicarle a su esposa, porque si lo hacía como era de noche, tal vez ella podía asustarse. Entonces, cuando llega el momento de que amanece, el señor se va a trabajar comúnmente como todos los días. Dice que después de esta situación ocurrieron otras cosas más, pero lo curioso es que escuchaban una voz arrastrada, así lo menciona, era una voz arrastrada, y así lo dice él, como cuando un gangoso habla y las palabras se le traban, así se escuchaba muchas veces, y otras de las ocasiones se escuchaba como si alguien que fuera tartamudo o le costara hablar también hablara. Pero había una de las voces que estaba en ese departamento, que era la que más nos asustaba, y era la voz que se escuchaba completamente rasposa y aguda. Estamos hablando de una situación en donde ya dos personas están teniendo experiencias concretas con estos entes, y aparte de eso sus hijos también estaban teniendo estas experiencias.
El señor relata que llegó el momento de llevar nuevamente a su hijo al psicólogo para ver cómo se encontraba y entonces se dieron cuenta que su hijo estaba teniendo terrores nocturnos, así como tal dice. Esto haciendo referencia a que él tenía pesadillas por las noches, pesadillas con un ente como tal que se manifestaba dentro de la casa. Ahora bien, el señor relata la siguiente experiencia. Dice él que después de esta situación llegó el momento en el que él empezó a platicar con su esposa pasando los días. ¿Sabes qué? Me acaba de ocurrir algo así. Estaba yo en la casa cuando llegué del trabajo y entonces escuché una voz que me decía fuera. Cuando yo escucho esta voz, me doy cuenta que estaba completamente solo. Sin embargo, antes de la voz, yo escuché perfectamente que tú venías caminando. ¿Te acuerdas el día que que estaba yo comiendo en la noche después de llegar y que saliste porque escuchaste un ruido? Bueno, ese día fue el que ocurrieron estas situaciones. Después de esto, el señor y su esposa se ponen de acuerdo para irse de este lugar. A la hora de ponerse de acuerdo, ellos relatan que trataron de acomodar las cosas. Entonces, en una situación extraña, el esposo, ya cuando había conseguido un nuevo lugar para vivir, empiezan a cargar su automóvil y después se van de ese departamento. Lo curioso es que quedaban algunas cosas todavía. El señor le dice a su esposa, ¿sabes qué? Mira, tú quédate aquí en este nuevo lugar, ayúdame a escombrar algunas cosas, a acomodar algunas cosas que tú quieras, donde tú quieras, y entonces yo me regreso por aquellas cosas que todavía nos falta traer. Cuando el señor regresa al departamento, llega y entonces se da cuenta que el dueño ya estaba ahí. Cuando habla con el dueño y le dice, ¿sabe qué? Pues mire, muchas gracias, ya nos vamos a ir, no vamos a poder quedarnos más tiempo acá. Entonces el dueño le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Todo está bien? ¿El departamento está bien? O sea, ¿por qué se van? Y le dice el señor, lo que pasa es que me ofrecieron un lugar más cerca de donde yo trabajo. Esto puede ser una situación para salir del apuro. No era como tal una verdad, sino que él quería salir del apuro sin dar alguna explicación de qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque él relata que en ese momento a ellos les daba pena el poder platicar estas situaciones, porque al ser unas personas tan rígidas en el sentido de lo lógico, decían que estas cosas pues obviamente les daban pena. ¿Cómo es que vamos a creer en fantasmas? ¿Cómo es que vamos a creer en situaciones así? En demonios, en duendes, en brujas. Esas cosas no existen. Pero estas personas ya lo estaban viviendo en carne propia. Ya estaban viviendo lo que sería el fenómeno paranormal en ese momento. Después de esto, el señor le entrega las llaves del departamento al dueño, se las deja y entonces carga aquellas últimas cosas que tenía en el departamento. Baja con estas cajas, las mete a su automóvil y posteriormente a esto, el señor relata que a la hora de arrancar, voltea porque se encontraba en lo que sería pegado a la banqueta, a la acera, voltea a la izquierda, se da cuenta que no viene ningún automóvil por parte del retrovisor, arranca y a la hora de arrancar, él jura que había como si fuera una persona que se estaba agachando en la parte frontal del automóvil. El señor a la hora de arrancar lo hace de una forma un poco estrepitosa, queriendo salir de ese lugar rápidamente. Y ya cuando sale de esta forma, el señor todavía relata, yo sentí perfectamente, dice, uno sabe cuando le pegas a tu carro. ¿Por qué lo dice? Dice él, cuando yo estaba saliendo, volteé hacia ver el retrovisor para darme cuenta si no venía algún carro por ahí. Y entonces, a la hora de darme cuenta que no había nadie, lo que hice fue avanzar rápido, porque ya me quería ir de ese lugar, y me vi en una situación muy extraña, porque aquí es en donde relata lo que les cuento. Dice que una sombra o una persona era como si estuviera erguida y poco a poco se fuera escondiendo y se fuera haciendo pequeño, como si quisiera levantar algo del suelo. Entonces el señor arranca y ahí es en donde él siente cómo impacta algo con la parte frontal del automóvil. Se asusta, baja del automóvil y entonces va a la parte frontal. Se da cuenta que no hay nadie. No había nadie ahí en ese momento. El señor había golpeado algo, sí,
porque aquí es en donde en su narrativa él menciona. El automóvil en la parte de enfrente, lo que sería la defensa o la fascia, en la parte de enfrente, se podía ver cómo estaba un poco abollada, como si lo hubieras pegado con algo de canto en la parte de enfrente. Pero lo curioso no era eso, sino que también en la parte de su cofre se podía ver en la punta lo que sería también un pequeño abollón. El señor emprende el camino, se va de este lugar y relata que posteriormente a esta situación su hijo siguió yendo al psicólogo, su hijo siguió yendo con apoyo emocional. El otro pequeño no estaba yendo a apoyo emocional, sin embargo, él ya estaba mejorando en este nuevo lugar. Ya no tenía estos terrores nocturnos aquella persona, su pequeño hijo, y su esposa tampoco tenía estas situaciones extrañas de escuchar voces, y mucho menos de sentir siluetas o de sentir cosas así por el estilo. Pero el esposo relata que aun cuando él se encuentra en el trabajo, porque tiene que pasar por la calle donde está este departamento, cuando él se encuentra ahí en este lugar, todavía siente la sensación de que alguien está detrás de él, pero no le da importancia, aunque sí hace referencia en algo. Dice que ellos no son creyentes como tal de los fantasmas, sin embargo sí se compró un rosario y lo anda cargando tanto en su carro uno como en su persona otro, y que esto le ha dado un poco más de tranquilidad porque en esa situación ya no ha sentido cosas o visto cosas tan extrañas. Entonces, esta persona nos deja un aprendizaje también bastante interesante. El fenómeno paranormal muchas veces ya se encuentra arraigado en lugares. Esta familia tuvo experiencias casi desde el inicio de llegar a este lugar. Y a pesar de ser unas personas lógicas, pudieron darse cuenta que el fenómeno paranormal, los fantasmas, los seres, las almas en pena, sí pueden trascender la mente y la razón, porque él nos menciona que aunque no cree en estas cosas del todo, sabe hoy por hoy que sí existen. Recuerda que yo soy Biografía del Misterio. No te olvides de seguirme para encontrarte con estos relatos impresionantes de lo que son los fenómenos paranormales. Y otra de las situaciones es que también estos episodios se suben a la plataforma de YouTube y a la plataforma de Spotify. Ahí los vas a poder encontrar, todos estos relatos impresionantes. Por aquí tenemos una solicitud de una persona que nos hace favor de enviar su solicitud para contar, me imagino, alguna experiencia. Favor de hacerme saber realmente si quiere ingresar. Recuerden que aquí se les pide mucho respeto para los panelistas y aparte de eso también se les pide que solo cuenten cosas paranormales o cosas de misterio, situaciones así. La solicitud que yo tengo es de la muchacha de Jalisco. Dice por aquí que sí quiere subir. Entonces vamos a darle paso pidiéndoles de antemano a todos los que se encuentran aquí conmigo escuchándome y observándome, por favor, de la forma más respetuosa posible, tratar a nuestra invitada del día de hoy. Así que vamos a darle pauta a aceptar su solicitud y posteriormente a eso darle la bienvenida. Esperando ahorita que se conecte con todos nosotros. Muy buenas noches, muy buenos días, perdón, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Me presento, mi nombre es la muchacha de Jalisco, soy vidente y bruja, comediante y locutora. A tus órdenes. Órale, bastantes cosas súper interesantes. Pues muchas gracias. Bienvenida también a la familia de Biografía del Misterio. Un placer tenerte aquí con todos nosotros. Gracias. Así está bien que nos refiramos a ti, como la muchacha de Jalisco, o de alguna otra Y forma. está bien, por cuestiones de seguridad te lo agradecería mucho porque me ha pasado cada cosa, pero gracias. No, claro que sí, entendemos bastante. Pues mira, el panel es completamente tuyo para que nos cuentes estas experiencias. Te dejo completamente aquí para que no te interrumpa, ¿ok? Ok, no, pues gracias. No. Pues como les comento, soy vidente y bruja, he tenido experiencias paranormales y dos fueron muy fuertes. La primera fue cuando le dije a mi propia mamá el día y fecha y hora que se iba a morir. Esta es una cuestión de ética profesional y ustedes dirán, pero ¿cómo una vidente puede decirle a un familiar cuándo se va a morir? Sí, sí se puede y es muy fuerte porque ese día mi mamá
tenía una enfermedad que es lo que es la insuficiencia renal crónica. Ella sabía de mi don, porque este don lo tengo desde hace 4 años. O sea, desde muy niña veo gente que ya no está con nosotros, hago viajes astrales, hago lectura, shalala, exorcismo, shalala, 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 ¿no? Entonces mi mamá me apoyaba con eso del don. Pasó todo este tiempo del don, mi mamá nunca me dejó sola, que en paz descanse, su gloria está, y espero que ya pronto pueda encontrar su santo camino, que todavía termina su juicio. Ese día mi mamá cae muy grave, fue en los tiempos de diciembre, enero. Mi mamá cae muy grave al hospital, mi mamá me dijo que no quería ir al hospital, que ella quería pues, irse desde su casa, ¿no? No descenderse desde un hospital. Entonces, como hija y con el dolor de hija muy independiente de mi don, yo quería seguir luchando con ella, pues para que pudiera, ¿cómo se dice? Pues estar conmigo, ¿no? Entonces, pues ya mi mamá me inició que no quería ir y le dije, ándale, mamá, déjame acompañarte, ya pasé muchas navidades en un hospital, que no sea la única. Pues ya, fuimos, la llevé al hospital, mi mamá empeoraba cada día más, yo le rezaba a Diosito, dame la fortaleza, dame la sensatez, dame el potencial, dame la fuerza que me das ahorita para aguantar y ganar esta batalla, ¿no? No te pido la guerra, pero tan siquiera la batalla para poder seguir adelante. Pues imagínate, yo y mi papá solos, porque pues mis hermanos ya hicieron vida, no tenían mucho tiempo para cuidar a mi mamá, pues fue una responsabilidad muy grande hacia conmigo, por parte de mis hermanos. Cuando mi mamá se debe ir al hospital, mi mamá se empieza a hinchar el cuerpo, llenándose de agua en el cuerpo, por lo mismo de la enfermedad. Entonces mi mamá lloraba y me decía que me cuidara mucho, que yo era una guerrera, o sea, casi se estaba despidiendo de mí, ¿no? Y yo le dije que no, que pues todavía quería a mi mamá por mucho rato, yo quería con quién pelear, con quién me regañara, cosas que hacen las mamás con los hijos, ¿no? Pero desafortunadamente mi mamá me dijo, ¿tú sabes cuánto es mi fecha y día y hora? Dímelo. Me lo gritó en el hospital. Y una vez una voz me dijo fecha y hora, pues se la dije, tú vas a morir un 30 de diciembre a las 2:40 de la tarde y no me vas a dejar que me despida y tú no vas a querer que yo te vea morir y vas a preferir que te vea mi papá. Pues ándale, que el 30 de la mañana, del 30 de diciembre en la mañana, mi mamá llore y llore y yo lloré con ella. Le dije, no, no te vas a ir, no me hagas caso, no te vas a ir. Algo me impulsó a decírtelo, pero no te vas a ir. No, sí, me voy a ir. Pues ándale, que eran las 12, no se me va a olvidar las horas, fueron como a las 12:30 cuando mi mamá me dijo, ya viene tu papá. Le dije, pues no tarda en llegar. Yo digo que sí, no tarda en llegar. Me dio la bendición, mi mamá me dijo, hasta mañana te veo. Y yo sí, pues yo olvidándome de lo que le había dicho, pues bien contenta, pues no contenta, sino tranquila porque mi papá iba a estar con mi mamá y pues a seguirla relevando, ¿no? En el tiempo del hospital. Cuando se acerca la hora, me fallaron por 10 minutos, como a las 12:50 mi papá me habla, yo venía en el camión. Y ya mi papá me dice, ¿cómo estás? Yo, pues bien, en el camión, ¿dónde estás? Pues ya voy para la casa, ya me falta poquito para ir a la casa. No, pues fíjate que tu mamá, o sea, nos acaba de ir, yo así con el nudo en la garganta. Me preguntarás a qué horas regresé de mi casa, ni me preguntas, eran las 12 de la noche, yo no podía salir de un pueblo que está aquí conocido aquí en Guadalajara, yo no podía salir. Yo me acuerdo que Tatista me cobró 20 pesos para poderme mover porque andaba toda noqueada y yo decía, pero ¿por qué me dijiste que yo se lo dijera? Y ahí entendí que a veces los que sienten la muerte la llaman y la llaman con un gran dolor y yo decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Ese fue uno. Hace como 2 años atrás tengo una amiga que le mando bendiciones y sabía de mi don, me dice, ándale, léeme las cartas, no seas mala. Pues estaban sus 5 hijos. ¿Segura? No, sí, segura, échamelas.
Pues ya empecé a leerle las cartas, le dije lo que iba a pasar, pero yo le dije, uno de tus hijos yo ya no lo voy a volver a ver. Uno ya se va a ir, ya sabes a dónde, y otro va a parar en la cárcel. Pero él va a parar en la cárcel porque no me va a hacer caso y se va a salir y ya jamás lo voy a volver a ver. Hasta mucho rato va a durar el tiempo en que salga de la cárcel. No, que la boca se te haga chicharrón. Pues esperemos que sí, pues ya le empecé a leer las cartas, le dije que uno de sus hijos pues ya iba a trascender, pero esperemos que fuera otra cosa diferente, porque a veces las cartas son muy engañosas dependiendo de la energía de la persona. Pasa el tiempo, me retiro de con mi amiga, pasa el tiempo, como 2 meses después de eso, y me habla y me dice, oye, morra, hija de tantas por tantas, porque pues estaba enojada y a la vez estaba dolida, hija de tantas por tantas, se acaba de morir mi hijo, tú me dijiste que se iba a morir. Me cayó como balde de agua fría y pues ver el sufrimiento de una madre con su hijo, de yo haberle dicho, pero yo no lo dije con el plan de decérselo, sino que eso me marcaban las cartas, ¿no? Y ese es otro. Y el tercero que me quedó, que sí fue como algo al instante, algo así de impactante, fue de que, no sé si a ustedes les han pasado que cuando les entregan las casas de Infonavit, pues las entregan vacías, pues para que uno las habite y todo. Yo me acuerdo que fui a acompañar a mi cuñada porque le entregaron su casa de Infonavit. Y mi cuñada, esas personas que si tú quieres por saber o por curiosidad, como dicen los mexicanos, por curiosidad, me dice, ¿me lees las cartas? Y yo, sí, pues ella trajo su baraja, se las empecé a leer. Yo no me acuerdo que le dije, va a haber una muerte que no te va a afectar tanto. O sea, sí te va a afectar, pero no como una muerte muy cercana. Te van a avisar para que vayas a un velorio y de mí te vas a acordar. Bueno, pues ándale que a los 5 minutos o 10 minutos que le hago la lectura, le marcan por teléfono y era su mamá. Le dijo, ¿dónde estás? Pues que en mi casa, de ahí donde me la dieron. ¿Sabes qué? Lánzate porque estamos en el velorio de fulano de tal y ocupo que vengas. Y era como a los 5 o 10 minutos de haberle hecho la lectura y tú dices, ¡hora! Me puse pálida, casi me desmayo y me dice mi cuñada, no pasa nada, tú no tuviste la culpa, no te sientes mal. Pues si ellas te dijeron, pues qué bueno que me pusiste sobre aviso. Si es una muerte que no me duele tanto, si es de un conocido, pero pues nunca pensé que fuera tan pronto, ¿no? Y pues tengo muchas historias más que contarles, pero siento que esas son las más significativas. Y no es fácil tener un don, téngalo por seguro. No es fácil cargar, ver gente desde los 4 años, ver gente como platicar aquí el señor aquí del laguillo, como vernos mutuamente y que después te digan, ya falleció, o ya esto, o ya lo otro, tú dices, no, pues lo acabo de ver hace días, no, pues falleció esos días y tú dices, ¿cómo? Si yo lo acabo de ver, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cómo sé que ya no están con nosotros, es imposible porque se me aparentan como, volvemos a decirlo, como él y yo aquí enfrente de una cámara. O que me preguntes cómo los paso a la luz, también los he pasado y es una cosa muy bonita y a la vez es muy triste porque ellos a veces se llevan muchas penas, pero ellos no deben entender que ya no pertenecen a este mundo terrenal. Y pues lo que si me quisieran preguntar alguna duda o algo, pues estoy para escucharlos. Bueno, pues primero que nada, gracias por comentar tus relatos y aparte de eso, por animarte a subir a platicar estas historias. Fíjate que son historias bastante complicadas, yo lo podría decir así, porque tratan del trascendimiento de las personas, tratan de cuando alguien desvive. Y siempre es complejo esa situación. Fíjate que ahorita que nos comentas esto de las preguntas, por aquí yo vi una pregunta de algún usuario que dice, es la pregunta como tal, esperando que igual no sea una pregunta intrusiva en tu persona. Dice así, ¿no se supone que cuando lees las cartas nunca debes de decir acerca de cuando alguien desvive o trasciende? Pues en teoría no, pero volvemos a lo mismo. Y yo soy de las personas muy francas porque hay cosas que sí se deben de ocultar porque no están en nuestras manos como impedir que sucedan las cosas porque nosotros no como videntes, brujos, chamanes, lo que tú quieras, no vamos a poder evitar
lo que la muerte ya tiene estipulado, porque somos como una velita, como una mechita que se va consumiendo poco a poco. Pero como son clientes y amigos de confianza que siempre les ha gustado que les hable con la claridad posible, pero nunca me ha pasado esa sucesión de que fuera tan pronto, vaya la redundancia, ¿no? O sea, a veces pueden tardar rato y a veces me dicen, oye, tú me dijiste, pero pasó mucho tiempo. ¿Sí? O sea, pero ya como que ellos se mentalizan que va a pasar, ¿no? O por lo menos no están con el pendiente de que lo agarraron de sorpresa. En este caso, sí, a mí como vidente te puedo decir que fue algo impactante porque fue muy seguidita, muy exacta las fechas, ¿sí me doy a entender? Como vidente y brujita que soy. Regularmente, pues no se debe de decir. Aquí tenemos otra pregunta también muy interesante para todos aquellos amantes de lo que sería las mascotas, pero antes que nada, no sé si tú hagas algún tipo de lives o algún tipo de transmisión. Sí, a veces hago live, por ejemplo, en el turno de la mañana. Bueno, ahorita ya no he hecho porque ya no alcancé, pero hago en la mañana. Duro como 15 días en la mañana y 15 días en la noche, dependiendo de los horarios que se me facilite. Yo creo que a lo mejor hoy en la noche haga un día que no hice en la mañana, pero sí. Ok, entonces aprovecho este preciso instante para comentarle a todos los que tengan alguna duda que sea un poco más personal, si es que pueden ingresar al live de, aquí está el usuario que nos está acompañando, la muchacha de Jalisco. Así está determinado su usuario, porque ella también realiza todo este tipo de temas, ¿no? De lo que serían las transmisiones. Aparte de eso, como ya nos comentó a todos nosotros, es una persona que se dedica a ser vidente, a leer el tarot o las cartas, y aparte de esto, pues tiene el don de poder sentir, saber y tal vez escuchar todo este tipo de situaciones. En eso, pues me gustaría hacerle la invitación a los que gusten y a los que son parte de esta gran familia, que vayan, que la sigan, que le manden un saludo de parte de Biografía del Misterio. Y por aquí tenemos una pregunta también muy interesante, como lo decía yo, para todos los amantes de lo que son estas mascotas preciadas para las personas. Dice por aquí Sandra Huerta, ese comentario lo leí hace ratito. ¿Es posible sentir una presencia o aún la presencia de una mascota trascendida? Porque ella tuvo una experiencia de sentir a su mascota que trascendió hace una semana, si no estoy mal. ¿Tú qué crees? Volvemos a lo mismo. Como el ser humano tiene una hora, los animales tienen otra. Siempre he dicho que cuando una persona ama a los animales, como en el caso de ella, eh, a veces cuando nosotros pasamos por problemas siempre nos refugiamos en los animales, ¿sabes? Y ellos a veces, también como no tienen mucha conciencia de los animales, en este caso los perritos, creen que todavía siguen vivos. O sea, ya creen que están entre nosotros. Y son guardianes de nuestra aura, porque ellos reciben todo lo que nosotros nos hacen, los animales lo reciben. Entonces, sí es posible que haya una manifestación como tal. Nomás sí se le recomienda pues que como el ser humano, ponerle una veladora y un vasito de agua para llevarlos a su buen camino. Porque como ellos no tienen un lugar a donde volar, ellos trascienden y trascienden y trascienden. Tienen la facilidad de trascender más que un humano. Ellos pueden trascender en otro animal y del humano no, pues nosotros somos reencarnación de reencarnación de reencarnación. Entonces, pues es lo normal para darle como las gracias de estar sido tu compañero o algo, pues se le da nomás un vasito de agua y una veladora y que siga su camino donde él quiera volver a reencarnar. ¿Qué tal si te encuentras otro cachorro que tenga las mismas, como los mismos significados del otro animal y posiblemente el reencarno en ese animal para que vuelva a estar contigo? Eso tiene la facilidad de los animales. Fíjate qué tema tan interesante de los animales como tal, ¿eh? Lo que acabas de mencionar es muy interesante. Yo no lo había podido observar de esa forma, como tal con la parte de la conciencia, y me parece algo muy razonable, ¿eh? Muy, muy razonable. Por aquí fíjate que tenemos otra pregunta, no sé si tengas tantito tiempo más de responder Uh -huh. esta pregunta nada más, y yo creo que ya sería la última tal vez. No, no te preocupes, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Dice por aquí, ¿cómo sabes que la presencia que a veces se siente en casa es un ser amado que trascendió? Porque volvemos a lo mismo. Es como darte un ejemplo. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Yo, no, yo así como tal, biografía del misterio está bien. Bueno, como biografía, de que yo le digo biografía, aún decir así. Yo siento la energía de biografía, un ejemplo, y yo veo que su aura se está bajando.
¿Por qué? Porque está llorándole a un fondo. Cuando uno llora, aferra mucho al alma. Y ellos creen que todavía están aquí cuando ellos ya salieron de su cuerpo, ya salieron de su trastorno terrenal, se podría decir. Entonces, cuando ellos le lloran, se afijan mucho a la persona quien les está llorando porque ellos quieren que los vean, que ellos crean que no están, o sea, que están con ellos y en la verdad no están. Entonces, ¿cómo sé que es un ser querido? Por la tendencia de que siento el aroma, porque a veces yo les pregunto, oye, ¿huele tal perfume? No, pues que sí. O sea, les doy señas particulares para que me digan si en verdad es el ser querido o es una ánima que está perdida, que se convirtió en un demonio y está haciendo sus dagas aquí en una casa, en donde estén encontrada la persona que cree que es el ser querido. Por eso cuando yo empiezo a hacer como la interactuación, es decirles, oye, tenía esto, esto y esto cuando falleció, no, pues que sí, olía esto y esto y esto y usaba, no, pues que sí. Entonces ya me dan una guía de que sí es el ser querido, porque muchas veces me pueden decir que sé y a lo mejor es un espíritu que puede hacer como dagas y pueda lastimarlos, pues, o puedan hacerles cerrar el, ¿cómo se dice? Los caminos, les salgan malas cosas, por lo mismo de que creen poderlos engañar para absorber sus propias energías. Fíjate qué interesante, ¿no? Hace un tiempo tuvimos la oportunidad también de poder platicar con otra persona que también tiene un don así parecido, ¿no? Y nos mencionaba algo igual interesante sobre esta situación. Me gustaría comentártela y saber tu punto de vista. Y es que Ajá. ella menciona que cuando hay algún tipo de espíritu o ente, por lo regular en las casas, y esto genera algún aroma que tiene que ver con tabaco, es porque estos espíritus o estas personas las trascendieron de alguna forma maliciosa o con brujería o con alguna situación de accidente. ¿Tú qué piensas sobre esto, sobre el olor a tabaco? Mira, cuando una persona, mira, los espíritus o llamadas almas, vamos a ponerle almas o enter, como le quieras llamar, siempre buscan a las personas que sí los ven, como los videntes, los gitanos, los brujos, los chamanes, shalala, shalala, o los maestros de la luz, ¿no? Entonces, lógicamente van a llamar su atención. Hay formas de llevarlos a la luz. El olor a tabaco regularmente se ensaña o se aferra en el aspecto de que se hizo por brujería. Y el tabaco significa dos razones. El tabaco significa aferrarse a qué o obligarse a de. ¿Por qué aferrarse a qué? Porque lo estamos obligando o invitando a que se vaya. Viendo que ya tiene un buen rato aquí en el mundo terrenal y si huele a tabaco es porque ya no es el familiar, ya estamos hablando de una persona que ni sabemos si es persona, ya es un demonio que está haciendo sus dagas en una casa, como te comento, en una casa, en el lugar donde esté aferrado el ente y pues posiblemente puede manifestarse como aroma de copal, tabaco, hay veces que huele como azufre, entonces ya no estamos hablando del ser querido, ya estamos de que se convirtió en un demonio que estaba ahí presente, agarró la energía de la persona que cree que le está lucrando o llorando, más bien lucrando, no, perdón, venerando a alguien que cree que es su familiar y está llamando su atención para llenarse más de energía y para hacer sus dagas, ¿no? Y entonces yo les recomiendo, yo sé que es un luto y un luto duele, un deceso duele, como cualquier persona, pero no les pidan a ellos porque quiero dejar en claro una cosa, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo. Una cosa es sentir dolor, normal pues, el normal de perder a alguien, porque yo lo he vivido. A una cosa es que, ay mamá, tú que estás en el cielo, por favor, tú que estás cerca de Dios, hazme el favor. No hagan eso porque somos soldados de Dios, somos soldados que vamos a un paraíso. El que él tiene la única acción es el Todopoderoso. O sea, no le vas a inculcar a tu difuntito un favor porque no lo estás dejando ir. ¿Sí? O sea, no porque ya se fue a trascender significa que él te va a hacer el favor. No. Eso a veces uno los aferra. Y por eso es tan difícil sacarlos o es tan difícil llegar a otras opciones. O sea, les recomiendo por favor que cuando estén en un tiempo de problemas, en un tiempo de carencia,
No le pidan a sus muertitos, ay, tú que estás cerca de Dios, no. Para eso está nuestro Señor Todopoderoso. Pongan sus problemas en manos de Dios, porque solamente Él es el que tiene la respuesta para podernos guiar, no sus muertitos, porque eso también es el error que uno comete. No sé si yo estoy mal, pero yo siempre lo he visto así y así lo he trabajado yo. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que todo lo que tengan los problemas, solamente Dios es el que se encarga de poner cada ficha en su lugar en este mundo. Pues fíjate que muy ciertamente yo he tenido la oportunidad de contar aquí bastantes relatos sobre este tema. Cuando una persona se aferra, llega el momento en el que estos espíritus o almas de las personas trascendidas pues se quedan un poco más arraigadas en este lugar. Y es algo sumamente interesante escuchar que esto pues se va hablando de boca en boca muchas veces. Oye, pues muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. No sé si quieras agregar algo más para finalizar la participación. Pues en el comentario que dice que me contradigo, no es que me contradiga, no, quiero aclarar ese punto ya antes para despedirme. No es que yo esté diciendo, volvemos a lo mismo. Yo quiero que vuelvan a, escuchen bien porque dicen que me contradigo, escuchen bien. Una cosa es tener dolor, rezar para que le vaya bien, por eso significa un novenario, para rezarles para que vayan bien en su camino. A otra cosa de que ya pasa un cierto tiempo y luego piden, ay, tú que estás con Dios, tú que estás allá, hazme el paro, dile, o sea, él no le va a decir, Dios es el que pone las fichas en su lugar. Yo nomás lo que recomiendo es que tengan la facilidad de poner sus problemas, su dolor en Dios y que las almas puedan descansar en paz. No crean que nomás les damos novenarios y ya van a llegar muy pronto al paraíso, no. Tienen que pasar por un juicio. No les hagan el juicio más doloroso de lo que ya lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos van a pagar penas que a lo mejor no pudieron completar aquí, las van a pagar allá. Entonces, sí les hago esa anotación. Te agradezco, biografía, haberme dado la oportunidad de estar contigo. Y volvemos a lo mismo. Si quisieran una consulta conmigo, yo no cobro. Lo que ustedes me quieran dar es lo que yo voy a recibir. Sean regalitos de TikTok, sea una donación, mensaje en privado y con todo gusto yo los puedo atender. Y pues feliz año y gracias por darme la oportunidad de estar contigo nuevamente y bendiciones. No, pues muchas gracias a ti. Gracias a ti por animarte a subir aquí a los paneles de biografía del misterio. Eres bienvenida las veces que pues tú quieras estar aquí con nosotros. Y nuevamente, ojalá que nos puedas recordar cuándo haces tus transmisiones y más o menos como a qué Okay. horarios. Las transmisiones regularmente no tengo un horario en sí, pero a veces empiezo desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana y si me toca en las tardes hasta las 7, hasta las 2 o 3 de la mañana. Y son los fines de semana. Y entre semana igual, pero digo, varían las semanas, puede ser una semana o una semana no. Pero en caso de que no me esté en live, me pueden mandar mensaje y con todo gusto yo los puedo apoyar. Y de todas formas queda a sus órdenes. Y igual biografía me dio mucho gusto de haberme dado la oportunidad porque he querido comunicarme contigo y no he podido, pues, pero ya que me dices la oportunidad, te agradezco mucho y si ocupas de mis servicios, estoy disponible. Que tengas excelente día y muchas gracias. Gracias. No, pero de qué gracias a ti por haber estado con nosotros. Y el día que gustes, mándame un mensajito y por ahí podemos platicar un mensajito aquí en TikTok privado y ahí nos echamos una plática. Claro que sí. Me encuentran como la muchacha de Jalisco. Muchas gracias. La muchacha de Jalisco, chicos, para que vayan a seguirla. Gracias a ti, que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Igualmente, bendiciones. Gracias. Bye. Fíjense qué situaciones tan interesantes pudimos desahogar en este preciso instante porque estuvimos hablando con una persona que es alusiva a los dones tanto de lo que serían las premoniciones como la clarividencia, tal vez clariaudiencia, que se me olvidó preguntarle a ella concretamente, pero estas personas son personas completamente sensitivas, sensitivas porque ellos pueden estar en contacto con estos seres y aparte de eso pueden ver cosas que nosotros comúnmente no vemos. Entonces, para todos aquellos que quieran algún tipo de consulta, como ella misma lo dice,
Nada más sería la situación de que estuvieran en contacto con ella. Me imagino que con un mensajito privado aquí en TikTok tú te puedes meter a su perfil, buscarla como la muchacha de Jalisco, le mandas un mensajito y ya posteriormente a esto se ponen en contacto. No, pero sí, la verdad es que sí es muy interesante, mi buen Celta. Oye, mi buen Celta, una disculpa, ¿eh? Estamos pendientes con tu plática, mi buen Celta. Pendientes con esa plática, ¿eh? Por favor, hay que ponernos de acuerdo para poder hacer una plática contigo. Tenemos por aquí una solicitud más todavía, permítanme ver o verificar lo que sería el usuario. El usuario es Abigail. Por favor, Abigail, nada más sería la cuestión de que nos comentaras aquí en los comentarios como tal, si gustas ingresar a contarnos alguna experiencia que sea pura y netamente situaciones de terror o paranormales. Bueno, pues ya se arrepintió Abigail, acaba de eliminar esta solicitud. Entonces vamos a seguir con estas historias, con estos mitos. Y por aquí dice, ¿es verdad que si te creman no podrás reencarnar? Fíjate qué pregunta tan interesante que no vi anteriormente. Ojalá que la muchacha de Jalisco todavía se encuentre por aquí y nos ayude a develar lo que sería esta pregunta. Porque yo como tal, fíjate lo interesante que te voy a decir, yo como tal no tengo el conocimiento pleno sobre estos temas ni el dominio concreto sobre los artes de encontrar estas situaciones, pues, ¿cómo lo digo? Con una respuesta. Sin embargo, sí creo que pueden reencarnar. Yo, en mi persona, creo que sí pueden reencarnar. Yo por lo que sé como tal, la luz y el fuego representan purificación. Entonces, en este sentido, cuando una persona pues obviamente es purificada con este fuego, en cierta medida, pues puede darse el caso de que puedan reencarnar. Miren, por aquí tenemos un usuario que me encanta ver y siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo, Norma Guiando. Para todos aquellos que les encante esta situación de la sanación holística, de las situaciones energéticas y también de situaciones que tengan que ver con estos temas de conocimiento personal, intrapersonal y cosas así por el estilo, pues creo que ese es un muy buen canal para que todos ustedes vayan, acompañen a Norma y pues de esa forma se enteren más de estas cosas. Igual increíbles estas meditaciones guiadas que hace Norma, tiene una voz que por ahí nos deja bastante tranquilos. Entonces, para todos aquellos que quieran ir a ese canal, pues yo se los recomiendo siempre. Norma Guiando. Es este usuario que está por aquí con nosotros en esta ocasión. Voy a anclar el comentario para que se vea. Entonces es ella, Norma Guiando. Vayan, apóyenla y le mandan un saludo de parte de Biografía del Misterio. Cuando se sientan bajoneados, ahí con Norma en las meditaciones, situaciones así, les puede también apoyar. Entonces, vamos a seguir con esto de los relatos y de los testimonios que nos han llegado a mandar algunos usuarios, como tal de estos testimonios que pues nosotros nos introducimos en la narrativa. Tratamos de develar ciertas cosas y desahogarlas aquí en lo que serían nuestras transmisiones de Biografía del Misterio. La siguiente historia es de un muchacho, un chico que nos manda su relato o su experiencia paranormal y él habla en el sentido de una situación que le tocó vivir. Dice este muchacho que por las noches, él propiamente cuando estaba acostado ya descansando en esta situación, relataba que esta persona se sentía extraño en las noches porque llegó el momento en donde empezaba a faltarle la respiración. El hecho de que le faltara la respiración era por una situación extraña. No encontraba una solución real a qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, él sabía que algo se encontraba ahí, acompañándolo a él en ese momento. Sin embargo, esto no fue un caso fortuito. Más bien, esta situación se origina de una visita. El chico relata la siguiente historia. Dice que un día su madre le comentó que tenían que ir a visitar a una amiga, que la iban a ir a visitar a su casa, porque esta amiga estaba teniendo unos problemas económicos bastante fuertes y aparte de eso estaba enfermando muy fuertemente en esos momentos. Entonces, por ende, pues su mamá la iba a ir a ver para saber si necesitaba el apoyo de alguna forma y también para saber si necesitaba algún apoyo monetario esta amiga. Él dice que ellas siempre han sido amigas desde hace muchos años, que son de estas amigas que duran muchísimo tiempo, ¿no? Que cuando él nació, su amiga lo conoció de su mamá. Entonces, en ese sentido, pues podríamos entender que esta es una amistad de hace bastantes años. Pero aquí viene lo curioso.
¿Por qué? Porque cuando él llega a esta casa, relata que cuando ingresa a su casa con su mamá, había un olor extraño en esta casa. Y fíjense qué curioso, ¿no? Qué curioso esta historia, aunado a lo que ya platicamos hace unos minutos. Este olor extraño hacía alusión a como si la fruta estuviera podrida. Entonces cuando entran a la casa, el chico y su madre, él le comenta a su mamá, oye ma, ¿hueles a qué huele esto? Haciendo pues obviamente referencia a este aroma, a este olor putrefacto que estaba en la casa. Y se da cuenta a su madre y le dice, no digas nada, no digas nada. Después de esto, ellos ingresan a la casa, empiezan a platicar con la amiga y su hijo se da cuenta, o el muchacho, que esta amiga se encontraba en una situación física bastante deplorable, se podría decir. ¿Por qué lo dice de esta forma? Dice, cuando nosotros ingresamos me di cuenta que la mamá de mi amiga yo jamás la había visto así. Tenía el cabello desalineado, obviamente estaba despeinada, estaba mal acomodada su ropa, se veía sucia y aparte de eso tenía lo que sería el cuerpo muy enflacado. Entonces estaba muy baja de peso esta señora. Relata este muchacho que en esa situación, cuando se dieron cuenta de esto, pues la mamá tuvo un sentimiento de preocupación con ella. Relata este chico que su madre y ella empezaron a platicar bastante. Esta señora no tenía hijos de la edad de este muchacho, sin embargo tenía un pequeñito que se encontraba por ahí caminando. Entonces, esta persona relata que llegó el momento en el que él empezó a deambular por la casa. Se encuentra con el niño y el niño, a la hora de verlo, dice que se asusta. Entonces, él nos habla de que este pequeñito ya tenía una situación o una sensación de susto, como si el hecho de ver a alguien o el hecho de estar frente a alguien le asustara bastante. El niño sale corriendo, se mete a su cuarto y después de eso, este muchacho se queda ahí parado completamente extrañado de lo que estaba sucediendo. Relata esta persona que llegó el momento en el que regresa a donde se encontraba su mamá y su mamá estaba llorando. Y después de eso su amiga también. La madre va y abraza a su amiga y entonces, en ese momento, el chico le dice a su mamá que qué era lo que estaba sucediendo. Cuando se da cuenta su madre que ya se encontraba ahí el chico con ella, esta señora le comenta que no estaba pasando nada, que solo le hacía falta un abrazo de su amiga. Entonces sigue la plática, durante toda esta plática sigue existiendo este aroma a putrefacción, pero lo curioso es que el muchacho mencionaba que había una situación de incomodez. Él dice de esta forma, dice, es como cuando tú te caes en la calle y sientes pena de que la gente te vea, así me sentía. Justamente así me sentía, como si estuviera incómodo, como si varias personas me estuvieran observando en ese momento. Relata el muchacho que después de esta situación, de estar unas horas platicando, su madre, su amiga, después de comer algunos bocadillos y posteriormente despedirse, llegó un momento concreto en el que él, a la hora de despedirse de la señora lo abraza, pero este muchacho dice sentir un escalofrío bastante fuerte, pero lo que no explica al 100% es por qué, porque dice yo no sabía si el escalofrío me estaba dando por algo extraño o me estaba dando porque en ese momento cuando la abracé sentí sus huesitos. Estaba completamente piel y huesos como tal. Era una persona que estaba enflacando de una forma bastante brutal. Relata este muchacho que posteriormente a esto, pues no sabía si el escalofrío era provocado por una u otra cosa. Cuando ellos regresan a su casa, entonces llegan, platican con su papá. Y a la hora de platicar con su papá, llegó el momento en el que le dijo a su esposo, sabes que mi amiga está muy mal, ojalá que la podamos apoyar, de que la podamos ayudar y temas como esos, ¿no? Resulta ser que después de todas estas situaciones, el muchacho, ya en casa, su madre estaba visitando a su amiga comúnmente. Él relata que cuando su madre se iba, de un momento a otro llegaba y él la olía nuevamente con este aroma a putrefacción, algo completamente extraño. De hecho, el muchacho relata que llegaron a hacer bromas bastante pesadas que tal vez no están bien, pero que era el momento de decirle a su mamá, mamá, cada vez que vayas para allá, por favor cuando regreses, báñate, hueles a podrido. Estas eran las cosas que estaban sucediendo. Entonces aquí el chico nos relata de esa forma que algo estaba extrañado o algo estaba extraño en este lugar. Pero ya no solo esto,
sino lo que viene a continuación, chicos. Esto que viene a continuación es el parteaguas, el punto concreto en donde el fenómeno paranormal empieza a hacerse presente, se empieza a materializar, poco a poco. El muchacho relata las siguientes historias. Dice que llegó el momento en donde él se encontraba recostado en su cama y que de un momento a otro empezó a sentir cómo le faltaba la respiración, como si algo en la parte interna de lo que fuera su garganta estuviera obstruyendo el ingreso del aire para sus pulmones. Relata el muchacho que esto fue lo primero que empezó a suceder en las noches. Posteriormente a esto, los días siguientes fueron parecidos. Sin embargo, algo estaba extraño ahí, porque ya cada vez que él se daba cuenta que algo le estaba oprimiendo por la parte interna de su garganta, llegaba este olor a putrefacción. Y entonces él decía, yo no podía respirar, y trataba de respirar y olía a putrefacción completa. Entonces, esta situación ya le generaba cosas extrañas a él. Y aquí es en donde el muchacho relata, en las noches empecé con sudores bastante fuertes y falta de respiración. Después de esto viene otra situación. El chico le empieza a relatar a su familia todo lo que estaba sucediendo. Le comenta a su mamá, le comenta a su papá como que le dice, ¿sabes qué? A lo mejor tú tienes algún problema de respiración. Y dice él que en ese momento sus padres pensaban que todo era falta de respiración o algún problema que él tenía físico o médicamente. Lo llevan al médico y le dan unos inhaladores para poder respirar mejor. Ya en el momento en el que esta falta de respiración ocurría en las noches, el chico tenía su inhalador cerca. Cada que daba un respiro con este inhalador, el muchacho volvía a reabrir lo que eran las fauces para que en ese momento ingresara el aire. El chico dice que esto no fue lo único que sucedió, porque a la hora de llegar con el médico, él le relata lo que sentía. Empieza a hacerle un tacto por la parte de la garganta, abre la boca y se da cuenta que el muchacho no tiene nada completamente inflamado. Le dicen que había ciertos estudios en donde ellos metían algunos aparatos o cosas así por el estilo, en donde revisaban la parte interna de lo que serían sus cuerdas bucales, lo que sería su laringe y situaciones así por el estilo, para saber si se encontraba algún tipo de problema en este lugar para que ellos pudieran observar concretamente si realmente esto era un problema así. Aunado a esto, el médico le dice a él y a su familia que posiblemente estas situaciones hayan sido generadas por ansiedad. Y le dice la siguiente palabra, este médico le dice, hoy en día la enfermedad más común y la enfermedad de moda es la ansiedad. Así dice. Entonces, que muchas veces estos ataques de ansiedad generaban la falta de respiración y también dolores bruscos en el pecho, como haciendo alusión a estos paros cardíacos que luego le dan a las personas. Entonces su padre, un poco más tranquilo por la situación de lo que le estaba explicando este médico a su hijo y a su esposa, llega el momento en el que compran este inhalador y el muchacho se empieza a dar cuenta que sí le funcionaba. Pero aquí es en donde ya se empieza a materializar un poco más el fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque el chico ya despertaba con estos sudores, ya despertaba con la falta de respiración y posteriormente a esto empezaba a tener pequeños dolores de cabeza. Él relata que en las noches cuando le faltaba la respiración, después de recobrar el aliento gracias a este inhalador, empezaba con pequeños dolores en las sienes. Estos pequeños dolores empezaban a ser mella después de ciertas horas. El chico relata que esto no fue lo único que empezó a vivir en esta casa, sino que después de esta situación, el muchacho relata esto. Después, en las noches, ya no solo me faltaba la respiración, a veces era 1 o 2 veces a la semana lo que me pasaba. Entonces pasó que después ya era más seguida la falta de respiración y posteriormente a esto el chico empezó a escuchar voces. Voces, así como ustedes mismos lo escuchan, él también. Voces que hablaban cerca de él en las noches. Murmullos, murmullos que se encontraban en este lugar. El chico relata que a veces él pensaba que todas estas voces o murmullos venían de a lo mejor alguien más. Él relata que cuando sí escuchaba estas voces concretamente, sentía escalofríos por todo su cuerpo. Estos escalofríos empezaban a recorrerle el cuerpo por completo y se daba cuenta que esta situación ya no tenía nada que ver con algo médico. La primera vez que sucede esto,
sale de su cuarto, por lo que relata este chico, y posteriormente ingresa al cuarto de sus papás y les comenta lo que estaba sucediendo. Su padre y su madre se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque esto nunca les había sucedido. Aquí, dato interesante, la mamá seguía yendo a ver a esta amiga, a apoyarla para la comida, situaciones de la despensa y cosas así por el estilo. Y entonces el muchacho relata que esto empezó a subir de tono. ¿Por qué? Porque una noche en particular él lo dice de esta forma. Una noche fue muy diferente a todas. Esa noche, cuando yo estaba durmiendo, sentí nuevamente cómo me faltaba la respiración. Pero llegó el momento en el que me empezaron a dar muchos escalofríos y empecé a tener mucho frío. Entonces me levanté para poder tomar mi inhalador y cuando me estaba metiendo el inhalador a la boca y aspirando, el muchacho voltea hacia una parte de su cuarto y se da cuenta que hay una sombra y la describe de esta forma, una sombra grande, oscura y encorvada, que parecía tener cabello, solo la llegaba a ver después, de perfil. Esta figura se aparecía en el cuarto de este muchacho, una sombra que no era difusa, una sombra que era bien definida, era alta, pero el chico relata que solo la veía de perfil y que se notaba que estaba completamente encorvada y el cabello colgándole por toda esta parte del rostro. El chico dice que después de esta situación, pues él se quedó completamente inmóvil, porque no sabía lo que estaba viendo en ese momento, tampoco se daba cuenta qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. El chico relata que después de todo esto, empezaron a escuchar más voces, y ahora sí, lo dice así, empezaron, porque ya no solo él, sino su padre. Su padre, extrañado por esta situación, relata que después de un momento ya empezaron a darse cuenta que las cosas eran muy raras en la casa. Las voces y los murmullos ya eran cosas comunes, tanto en su casa como en otros lugares donde ellos se encontraban. Posteriormente a esto, el chico relata que se tuvieron que mudar de casa porque su madre también se puso mal, porque su madre empezó a tener estas situaciones extrañas. Se empezó a dar cuenta que las voces eran ciertas, que los olores los acompañaban. Este olor a putrefacción se encontraba abundantemente en este domicilio. Posteriormente a esto, cuando se mudan estas personas, llega el momento en el que un día llega su madre completamente llorando, completamente destrozada. Resulta ser que aquella amiga, a la que tanto quería, a la que tanto apoyaba, decía que acababa de trascender. La señora que había bajado de peso, esta señora que se veía desalineada de un momento a otro, que era una persona que estaba perdiendo como tal su imagen, acababa de trascender. Posteriormente, él relata que en esta nueva casa donde se mudaron porque ellos rentaban, ahí no sucedían estas cosas extrañas, ni tampoco sucedían cosas paranormales. Sin embargo, cuando murió esta amiga, o cuando trascendió, perdón, esta amiga, se dieron cuenta que todas estas cosas, posiblemente por lo que le comentó su mamá y que escuchó en una plática con su papá, esto había sido un trabajo de brujería que ellos estaban viviendo en carne propia. ¿Por qué? Porque ya no solo era que la amiga la trascendieran o que la desvivieran, sino que esta energía, este ser o ente se les estaba pegando a ellos, estaba pegándose poco a poco a su madre, y su madre con todas esas veces que estaba llegando a su casa, se la iba llevando. Poco a poco, esta energía iba mudándose del lugar. Una historia impresionante. El chico relata que hasta el día de hoy ya no han tenido alguna otra experiencia parecida a esta. Las voces, los murmullos y aquella sombra jamás ha vuelto a presentarse en esta nueva casa, pero sí hacen referencia a que tendría que ser por la situación en que su amiga trascendió o porque a ella le hicieron un trabajo de magia negra o brujería. Situaciones sumamente fuertes e interesantes porque en este momento la señora perdió la vida. Ya no se encuentra en este plano. Su madre, desconsolada en ese momento, le comenta a su familia.
Una situación muy fuerte, chicos. Recordarles a todos y cada uno de los que me acompañan, no se olviden de seguirme en YouTube, que ahí se suben estos videos y estos relatos, y en Spotify. Subimos videos todos los miércoles y los sábados. Muchas gracias, acabamos de terminar con estas historias, mitos y leyendas que tenemos para todos ustedes. El día de hoy llegamos al final de estos relatos. Esta es la recta final. No te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Biografía del Misterio. En Spotify me vas a encontrar como Biografía del Misterio Relatos. El mismo logotipo que tú ves aquí arribita, ese mismo logotipo lo vas a encontrar en todas mis redes. Chicos, muchas gracias por haberme acompañado una vez más aquí en las historias, mitos y leyendas que tuvimos el día de hoy.